Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Y si te dijera que existe una fórmula sencilla pero poderosa para invertir tu dinero de forma inteligente a largo plazo? John Bogle, un verdadero visionario, nos legó un pequeño libro lleno de sabiduría inversora que ha transformado la vida de miles de personas. Hoy vamos a destilar la esencia del pequeño libro para invertir con sentido común, para que tú también puedas aplicar sus principios y tomar el control de tu futuro financiero. ¿Estás listo para descubrir el secreto? John Bogle no es un nombre cualquiera en el mundo de la finanza, es el fundador de Vanguard Group, una de las gestoras de fondos más grandes e influyentes del mundo. Su trayectoria es impresionante. Fue presidente y consejero delegado de Vanguard hasta 1996 y presidente de honor hasta el año 2000. Su impacto ha sido tan grande que la revista Fortune lo reconoció en 1999 como uno de los 4 gigantes de la inversión del siglo XXI y en 2004 Times Magazine lo incluyó en su lista de las 100 personas más poderosas e influyentes del mundo. Pero más allá de los reconocimientos, John Bogle es conocido por una contribución revolucionaria. Es el creador del primer fondo indexado del mundo. Esta simple idea cambió para siempre la forma en que millones de personas aborda la inversión. Bogle dijo: la fórmula más inteligente de invertir es poseer todo el mercado. En lugar de tratar de adivinar qué acciones subirán, compras una parte de todas, compras un pedacito de Apple, de Google, de Microsoft y cientos de compañías más, todos de una vez. Así te aseguras de ganar una porción de todos los beneficios que generan las empresas. Es como ser el dueño de un pedacito de la economía. Y la manera más fácil de hacerlo es a través de esos fondos indexados de los que hablamos. Y además lo resumió de una manera muy gráfica y dijo: ¿para qué buscar la aguja en el pajar si puedes comprar el pajar entero? Al invertir en un fondo indexado de mercado amplio, eliminas varios tipos de riesgo. El primero, el riesgo de elegir acciones individuales. No tienes que preocuparte por si Apple o Google subirán o bajarán. Tienes ambas y miles de ellas más. Otro, el riesgo de elegir sectores específicos. No tienes que apostar si es la tecnología la que será el próximo gran sector o la energía, ya que tendrás exposición a todos ellos. Te eliminas también el riesgo de elegir al gestor adecuado. No dependes de la habilidad de un gestor estrella para seleccionar qué comprar y qué vender. Al eliminar todos estos riesgos específicos, solo te queda el riesgo del mercado en sí mismo. Si el mercado en general sube, tu inversión sube. Si el mercado baja, tu inversión baja. Algo tan simple como esto. El sentido común, nos dice Google, indica que la estrategia de inversión más simple y eficiente es poseer todos los activos que cotizan en la bolsa en un país a un coste muy bajo. Si posees todo el mercado, te asegura de ganar la parte correspondiente de todos los beneficios que las empresas generen. La forma más sencilla de implementar esta estrategia es precisamente adquirir un fondo que invierta en esta cartera total. Y ahí viene lo crucial: mantenerlo para siempre. Y eso es exactamente lo que hace un fondo indexado. Para que entendiéramos por qué esta estrategia funciona tan bien, Bogle nos cuenta una historia: la parábola de la familia Gotrox. Imagínate una familia súper rica que es dueña de todas las empresas de los Estados Unidos. Al principio todos se hacen ricos juntos sin problemas, pero como suele ocurrir en todas las familias, la historia se complica. Transcurrido un tiempo aparecieron unos cuantos ayudadores, asesores de gran locuacidad. Estos eran intermediarios financieros, personas en el negocio de las inversiones. Estos ayudadores convencieron a algunos de los primos que se consideraban listos, de que podían ganar una proporción mayor que la de sus demás parientes. Les dijeron que podían seleccionar las mejores acciones, que podían ser más inteligentes que el mercado en su conjunto. Los ayudadores convencieron a estos primos a comprar y vender acciones entre sí. Vende estas acciones, compra aquellas otras. Los ayudadores, por supuesto, se ocupaban de todas estas transacciones. ¿Y qué obtenían a cambio? Pues a cambio lo que recibían eran comisiones por sus servicios como intermediarios. De esta manera, la propiedad de las acciones se empezó a reorganizar entre los miembros de la familia. Pero para sorpresa y consternación de los Gotrox, la riqueza de la familia en su conjunto comenzó a crecer a un ritmo más bajo. ¿Y por qué sucedió esto? Pues Bogle lo explica claramente. Parte de la rentabilidad total que generaban las empresas era ahora consumida por los ayudadores. La proporción de la familia del generoso pastel que la industria estadounidense cocinaba cada año, esos dividendos pagados y los beneficios reinvertidos, empezó a decrecer desde el 100% inicial, simplemente porque una parte de los retornos se iba en pagar a los ayudadores. Esta parábola, que es simple en su superficie, revela una verdad fundamental sobre el mundo de las inversiones. Warren Buffett, que es el que inspiró la historia original, añade una cuarta ley de la dinámica a las 3 de Newton, basada en esta moraleja: para el conjunto de los inversores, las rentabilidades disminuyen cuando el movimiento aumenta. Moraleja del libro: los costes y las comisiones son el enemigo del inversor a largo plazo. Bogle llama a esto la tiranía de los costes. Cuanto más pagas en comisiones, menos dinero ganas tú. Los fondos de inversión tradicionales pueden cobrarte un 2% o incluso más cada año. Puede no sonar mucho, pero a largo plazo hacen una grandísima diferencia. Con los fondos indexados los costes son súper bajos, a veces menos
del 0,1%, con lo que al final más dinero se queda en tu bolsillo, y eso es lo que realmente importa. Hasta para el interés compuesto, que es tu mejor amigo al invertir, los costes pueden frenar esa bola de nieve. Bogle dice: en lo que respecta a las inversiones, el tiempo es tu amigo, pero en que respecta a los costes, el tiempo es tu enemigo. Con los fondos indexados, lo que deja es que el interés compuesto haga su magia y te relaja. Para empezar hay unos pasos básicos. Primero, define tus metas. ¿Para qué estás ahorrando? Por supuesto, conoce tu tolerancia al riesgo. ¿Cuánto estás dispuesto a perder a corto plazo? Ábrete una cuenta de inversión, elige un fondo indexado de bajo coste e invierte de forma regular. Y olvídate de estar revisando el mercado cada 5 minutos. Recuerda, esto es una carrera de resistencia, como una maratón. No tienes que intentar ganar en los 100 metros lisos. Hay una serie de errores que es fácil caer cuando decides invertir, y Bogle lo resume en estos. 1. Tratar de predecir el mercado, que es lo que suelen hacer en el trading. 2. Seguir las modas pasajeras. 3. Pagar comisiones altas. 4. Operar demasiado. 5. No tener una estrategia. Lo que te tienes es que mantener enfocado en tu plan a largo plazo y evitar todas estas trampas. La filosofía de Bogle es simple: invierte en todo el mercado, mantén los costes bajos y ten paciencia. La indexación no es magia compleja, es simplemente hacer lo que nos dice el sentido común. Es el método más sensato para invertir en renta variable para la gran mayoría de los inversores. Es comparable a lo que nos contaba Benjamin Graham en el libro El inversor inteligente, que fue el primer libro del que os hice el resumen. La filosofía que debe seguir el inversor defensivo, que no dispone de tiempo ni de las habilidades y formación necesarias para estar todo el día pendiente del mercado. Si te ha parecido valioso, no olvides darle a me gusta y, por supuesto, suscríbete al canal para más contenido sobre finanzas personales e inversión con sentido común. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo vídeo.